El día de hoy vamos a hablar sobre la alopecia. La alopecia, esa pérdida de cabello, vamos a ver qué pasa con el folículo. Y además a veces pensamos que la alopecia solamente afecta a los caballeros, pero resulta de que hay muchas mujeres que también sufren de alopecia. Para hablar sobre este tema hoy nos acompaña la doctora Rosanely Roger, quien es médico dermatólogo. Un gusto recibirla. Bienvenida. Encantada, como siempre, es un gusto para mí. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar sobre la alopecia. Vimos un adelanto en la parte anterior, pero muchas personas se están conectando en este momento. ¿Alopecia es igual a calvicie o es un término que va un poco más separado, tiene unas características más específicas? Es un término más amplio. Cuando hablamos de alopecia nos referimos a la pérdida adquirida del folículo piloso, que puede ser localizada, difusa, total, tiene múltiples causas y lo que da como consecuencia finalmente es la disminución de la densidad del cabello, que es por lo cual el paciente nos consulta. Por supuesto. Vemos entonces como la pérdida de cabello, que incluso lo veíamos con mucha fuerza durante la pandemia álgida del COVID-19, porque justamente lo decíamos en este momento de forma anecdótica sobre el COVID-19, pero es que todavía hay casos, solo de que veíamos mucho más casos. Incluso la Organización Mundial de la Salud ayer publicaba de que aún aumentaban 80% casos, solo que la mortalidad o los casos graves son los que sí han disminuido. Pero vemos cómo también parte de nuestro cuerpo ha reaccionado ante este virus, como el cabello, la alopecia. Correcto, sí. Ciertamente y afortunadamente, gracias a las campañas de vacunación se logró llegar a una inmunidad importante de la población, y aunque sigue existiendo COVID, pues cada vez hay menos casos graves. Lo importante cuando hablamos de alopecia, hay múltiples tipos de alopecia, como dijimos, pero vamos a referirnos a las más importantes, que son las cicatriciales y no cicatriciales. En lo que hablaba Daniela, que es dentro de las no cicatriciales, están los efluvios. ¿Qué pasa con los efluvios? Es cuando se pierde de forma difusa el cabello. Tenemos dos tipos, el agudo y el crónico. Y el agudo es el que vimos cuando COVID, o que seguimos viendo en los casos de long COVID. ¿Qué ocurre? Se pierde el cabello o el folículo de forma difusa. El paciente siente que cuando se peina, cuando se baña, va cayendo el cabello. Se puede ver tanto en hombres como en mujeres, y generalmente ocurre posterior a 3-4 meses del evento, bien sea COVID, alguna cirugía, el embarazo, el parto, algún evento adverso. Son las causas principales por las cuales vemos este proceso, y lo denominamos efluvio telógeno agudo. Sin embargo, existen otros tipos, como el crónico, que se ve más en mujeres menopáusicas, y las alopecias areatas, que es cuando se pierde como mechones de cabello. Esto también lo podemos observar principalmente en niños y jóvenes, y se relaciona no solo con el estrés, como piensa mucha gente, sino también con patología como la tiroidea y la anemia, la disminución de hierro. Por supuesto, vemos todos esos factores, por eso es que es tan amplio el término de alopecia, ¿no? Incluso lo acuñamos al estrés, pero hay que ver si hay otras causas realmente hormonales, orgánicas, que nos estén determinando eso. Por eso es que decíamos que el tratamiento también puede ser muy amplio, ¿no? Y dirigido a la patología o al agente causal. De hecho, todas las que te nombré no incluyen a la genética propiamente, que es la que denominamos alopecia androgenética. Y aquí combino con tu primera pregunta, que es lo de la calvicie. Generalmente nos referimos a calvicie con respecto a la alopecia androgenética, que es la que vemos principalmente en hombres, relacionada con la edad, relacionada con un factor hormonal, con una predisposición genética que aparece luego de cierta edad, en lo cual se van perdiendo los folículos a este nivel y en región occipital y en región de lo que llamamos la coronilla, pero que también se puede ver en mujeres, no es exclusiva de hombres. No, no es exclusivo, incluso las mujeres tenemos un riesgo mayor, que es una alopecia química que pudiéramos sufrir debido a los químicos que utilizamos, sea para colorarnos el cabello o incluso alisarlos. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de tratamiento, porque también podríamos perder folículos de manera química, y allí es complicado recuperar nuevamente el folículo, ¿no? Cierto, los casos que están nombrando ya serían alopecias secundarias. ¿Secundarias a qué? A químicos, al secado,
constantes a la plancha, porque las personas, las mujeres que utilizan plancha para secarse el cabello, deben hacerlo después de que el cabello está secado con el secador, porque si lo hace con el cabello húmedo lo va a partir y esto puede generar una alopecia secundaria, así como los hongos, que es lo que llamamos las tiñas, la tiña ectotrix, y otros elementos exógenos que pueden causar estas formas de pérdida de cabello. Por acá Madri Peroso también nos escribe a través de Instagram Live y nos pregunta que cómo se hacen con los pacientes con alopecia producto a cirugías bariátricas luego de un bypass. Buenísimo. Generalmente, luego del bypass hay una restricción dietética importante. La persona consume muy pocos alimentos y en cantidades mínimas. Esto va a llevar a que el cabello se vaya perdiendo en una forma de efluvio, lo que hablamos del efluvio telógeno agudo. ¿Que se recupera? Sí, pero debemos también mejorar la alimentación, indicar terapias hacia esto y de forma tópica. ¿Por qué? Porque ese folículo que está descuidado, que está maltratado, pues hay que también reponerlo de forma tópica. ¿Cuánto puede tardar ese folículo nuevamente en tomar fuerza, vida y en crecer? Importante, el pelo nace, crece, permanece un tiempo largo y luego cae. Por eso es que siempre cuando nos peinamos hay cierta caída del cabello, que es normal. Podemos perder hasta 100 cabellos al día y es totalmente normal. Cuando ocurren estos casos de fluvio de alopecia es porque se sincronizaron y cayeron al mismo tiempo. Entonces, cuando usted observa, lo primero que debe hacer es no entrar en pánico. Va a recuperar el cabello, sobre todo después de estas dietas restrictivas, de COVID, de cirugías bariátricas. Pero sí tarda un poco. Sí, el tiempo que tarda el cabello en crecer, y por eso hablaba del ciclo del cabello. Mínimo 3 meses. Mínimo. Así que paciencia. Sígase peinando, sígase lavando su cabello con la rutina que lo hacía, eso se va a recuperar. Por supuesto. Por acá justamente Vicente nos preguntaba sobre los hábitos que puedan fomentar la alopecia. Nos decía uno que era la utilización de planchas, productos agresivos. ¿Qué más? Porque de repente los caballeros dicen, bueno, pero es que yo no hago nada de eso y tengo alopecia. Claro, bueno, en el caso de las mujeres, por ejemplo, el uso de coletas también y el cabello muy restringido hacia atrás puede hacer que se caiga. ¿Qué pasa con los hombres? Mira, yo no estoy haciendo, no me estoy colocando químico ni nada y se me está cayendo. Recuerden que hablamos de la alopecia androgenética. Un paciente masculino, 40 años, y que su papá, su mamá, sus familiares tienen entradas, bueno, es probable que esté haciendo una alopecia androgenética, que tiene esa base hereditaria, pero tiene la influencia hormonal, en que es hay una enzima que se llama 5-alfa reductasa, que ella transforma localmente la testosterona en hidrotestosterona, y eso miniaturiza el cabello y hace que se caiga. Se ve más en hombres, pero como te dije antes, también pudiera verse en mujeres. Es otro tipo de pérdida del cabello. Nos dice sobre tratamientos tópicos, pero se ha popularizado muchísimo vitaminas para las uñas y el cabello y la piel, a base de biotina y otros compuestos. ¿Qué tan eficiente es el consumo de estos suplementos? A ver, acuérdate que tendríamos que ir a la base de la caída del cabello. Pero, por ejemplo, en el caso de estas androgenéticas, no tiene nada que ver con restricción dietética ni con disminución de vitaminas, entonces no tendría caso utilizarlas. El tratamiento tópico, cuando lo utilizamos, es dirigido a la patología de base. Y no solamente para la androgenética, el caso de la areata, que es la que de mechones, en los cuales hay un proceso autoinmune detrás, pues utilizamos tratamientos, tanto tópicos como sistémicos, dependiendo del caso, que van a parar ese trastorno autoinmune que está originándolo. Por supuesto. Vamos a ver en la próxima parte más sobre el abordaje de estos pacientes, que ya vieron que es bastante amplio. Así que lo que funciona para uno no necesariamente va a funcionar para otro. La doctora Rosanely Roger nos seguirá acompañando. Estamos hablando sobre alopecia, así que volvemos.